Porque aunque hay cosas que no tienen una explicación, todos tenemos un punto de vista. Iniciamos nuestro debate y punto. Y nuestro debate de hoy promete mucha información y buen punto de vista. Tenemos junto a nosotras al senador más joven de la República en estos momentos. Que van a pensar que está haciendo un media tour. No, lo que vimos el lunes en el informe con Alicia Ortega, con el tema del barrilito, que es creo que lo más polémico que se ha sentado ahora mismo en el Pero Senado. hablemos de otro tema. Lo que pasa es que al ser más joven tiene ideas diferentes y también después de tantos años en que toda la Cámara Alta era del partido oficialista, es importante tener un representante de la oposición, un partido muy joven que ganó mayoría dentro de los curules de la oposición. Pues entonces, bienvenido José Ignacio Paliza a este punto de partida. Para mí es un grato placer estar con ustedes. Hoy temprano en la mañana, 3 mujeres talentosas. Ojalá esta sea la primera de muchas que tenga la oportunidad de compartir con ustedes y con quien le siguen a través de la tecnología que nos hace siempre más próximo. Claro que sí, y ya se cae de la mata hablar entonces sobre un hombre joven que ha tenido proyectos aprobados ya en la Cámara de Diputados. ¿Cómo llegas a la Cámara Alta? ¿Qué iniciativas tienes? ¿Qué estás promoviendo ahora mismo? Mira, la experiencia en el Congreso, sobre todo para un joven, es una experiencia agridulce, porque al tiempo en el que uno se siente orgulloso de la oportunidad que le han dado de representar su provincia, el proceso difícil del que uno surge, el ánimo con el que llegas al Congreso, la cantera de proyectos que tiene, entonces de repente chocas con la realidad de las formas, de los procedimientos, de las mayorías y de la mecánica congresional que dificulta en oportunidad que esa velocidad con la que tú impulsabas o te impulsabas hacia allí pueda mantenerse. Y entonces algunos inclusive pueden sentirse hasta un poco digamos frustrado o en una actitud frustrante por no tener la capacidad, ¿verdad?, de lograr cosas tan rápido como uno la quisiera. Yo honestamente no quería aspirar a senador. Entendía que era un proceso difícil. Electoralmente la oposición se encontraba en un estado de debilidad conocida, un partido nuevo, con reglas que no estaban debidamente estructuradas, y aspirar a senador podría ser que el espacio que ya había obtenido como diputado podría quizás ponerla en riesgo, y por eso me detenía, ¿verdad?, pensarlo muy bien, lo pensé muy bien, y en realidad había la oportunidad. La gente quería cambio, la gente de mi provincia quería una propuesta diferente al llevar al Senado de la República, y me atreví, porque al fin y al cabo el que no se atreve deja de ser joven, y muy sumado, muy unido a las ideas en las que creía, pues la presenté a la provincia de Puerto Plata, y la provincia de Puerto Plata votó por el cambio. Ahora está en mí demostrarle que ese cambio es un cambio con sustancia y que no fue en balde, fue bien pensado, y valió la pena el apoyo que nos pudieron dar para convertirnos en senador de la República. Y llegando al Senado, la propuesta que ha sentado un poquito más de polémica dentro del propio Senado, el tema de la eliminación del barrilito. ¿Cómo ha sido recibida? Ya le hemos visto en los medios de comunicación las reacciones en torno a este tema, que es para bien social, es unos fondos destinados para bien social, pero que siempre ha habido mucho rumor en torno al uso que realmente se le da al llamado barrilito. Bueno, hay dos críticas fundamentalmente que una parte de la sociedad hace. Una, que la función específica constitucional, inclusive de los legisladores, no es la de tener un rol como actor social o como un gestor social. Y otra es ya un tema de fiscalización de esos recursos, que quizás en algún momento determinado se ha visto alguna práctica que quizás no sea propia de algún legislador, y eso ha despertado algunos niveles de preocupación en alguna parte de la sociedad. Nosotros como parte de la oposición hemos entendido o entendemos que es una práctica que debe ir cambiando en el tiempo, y es un esfuerzo muy sincero que no busca hacer contradicción, no busca dañar. Somos parte de un colectivo que no queremos perjudicarlo, sino que queremos colaborar para que su imagen sea mejor. Es el momento más oportuno para discutir el tema en virtud
de que estamos a semanas de conocer el presupuesto de la Nación, que constitucionalmente el presidente tiene la obligación de presentarlo antes del 1 de octubre de cada año, y es allí donde están consignados esos fondos. Y por eso es un acto de reflexión madura, colectiva de todos, porque debe ser un esfuerzo colectivo, deberíamos sentarnos a conversar sobre el tema con miras a poder eliminarlo. Claro, hay que saber que en República Dominicana es cierto que hay una deuda social importante, es cierto que el asistencialismo es parte de la cultura política dominicana que se ha venido impulsando desde que el tiempo es tiempo, que lo practica no solo el Congreso, sino los ayuntamientos y la propia función ejecutiva, pero es parte de esa presión que recibimos, el por qué debemos abocarnos a modificar la forma en la que se nos ve a nosotros los congresistas, y que la población pueda tener muy bien delimitado que el rol nuestro no es uno de vinculado o muy de cerca con los temas evidentemente sociales. Pero creo que es un momento inteligente para sentarnos tranquilamente, fuera ya de la campaña, estamos muy lejos de los procesos, y hacer una discusión en el Congreso entre nosotros que nos permita encaminarnos hacia mejores prácticas y hacia mejores formas de hacer política. Ahora, se tiene estimado que alrededor de 20 millones de pesos se utilizan cada mes en esto que se llama barrilito. Si se elimina este incentivo para bien social que se le da a los senadores, ¿se tiene alguna propuesta de en qué se va a utilizar ese dinero, ese recurso? Bueno, resulta que si se elimina no hay que incluirlo en el presupuesto. Pudiéramos utilizarlo para cualquier otra necesidad pública. Pero además, quiero decirles que en el capítulo que se destina a barrilito o fondo de asistencia, hay algunos montos o algunas que son defendibles y que son, vamos a decir, necesarios, como por ejemplo el pago de las oficinas de los senadores en sus respectivas provincias. Ese pago de locales, de agua, de luz, de teléfono, surge de esos fondos. Y entonces, claro, no toda la proporción del fondo necesariamente es criticable, sino que hay algunas partes que pudieran inclusive permanecer, como las que he mencionado, aquellas que están vinculadas al pago de la oficina de representación congresional en sus respectivas provincias. Creo que eso es entendible y que todos pudiéramos apoyarlo. Pero yo no quiero, este tema no es un tema que debe ser más importante de la cuenta. Yo sé que es un tema que a la sociedad despierta curiosidad, pero debe ser una reflexión sincera entre nosotros, conversada, estudiada y pensada, porque lo que aparenta ser una oportunidad, o mejor dicho, una ventaja para el que obtienes fondos para poder ayudar a gente a hacer política con ese dinero, termina siendo una distracción. No solamente una distracción, sino un elemento que termina perjudicándonos a nosotros en el tiempo, porque termina siendo el dinero el elemento fundamental por el cual te evalúan, cómo tú lo usas, a quién ayudas y a quién no, cómo discriminas. En un pueblo con tanta necesidad, con tantas problemáticas, entonces la existencia de esos recursos puede beneficiarnos a corto plazo, pero a largo plazo nos daña o nos hace daño. Ahora, volviendo a Puerto Plata, que es de donde sales y de la provincia que te da el respaldo para llegar a la Cámara Alta, se había dicho que Puerto Plata es como la tierra prometida, que se iba a invertir allá. Bueno, en esta nueva gestión ya el presidente se ha vuelto a comprometer con Puerto Plata y ha dicho que un pedido que habías hecho en otras ocasiones, la carretera Puerto Plata-Navarrete, finalmente iba a estar terminada. ¿Qué ha pasado en los pocos meses que lleva la nueva gestión con Puerto Plata? ¿Qué posibilidades reales hay de que haya un relanzamiento? Mira, la República Dominicana, su gobierno tiene grandes dificultades económicas, grandes constricciones económicas. Es un gobierno que tiene un presupuesto de 600 mil millones de pesos al año, y de esos 600 mil millones gasta 100 mil millones en nómina, 100 mil millones en educación, 200 mil millones en pago de deuda. La cantidad de dinero que tiene disponible para obras de infraestructura no es, digamos, tan importante en relación a la totalidad del presupuesto. Y para obras tan fundamentales como la carretera Puerto Plata-Navarrete y otras, entonces se ve en ciertas dificultades para poderla hacer posible a la velocidad que uno quiera. Esa es la verdad. Ahora bien, la última carretera troncal que a la República Dominicana le hace falta tener
la última ampliación importante es esa vía de comunicación que conecta Puerto Plata con el resto del país. Puerto Plata es hoy una isla dentro de la propia isla. Hemos perdido competitividad en todos los renglones como consecuencia de la inexistencia de una vía ágil y rápida. Solamente por poner un ejemplo, la distancia o la diferencia en distancia de Santo Domingo Punta Cana versus Santo Domingo Puerto Plata es de 30 kilómetros más. Sin embargo, en tiempo nos lleva casi el doble del tiempo llegar a Puerto Plata por ese último trayecto de 50 o 60 kilómetros de carretera. La carretera de la muerte. Y además, es altamente, por eso hemos perdido competitividad en materia de turismo local. También es una vía altamente peligrosa. No conozco una semana donde no se produzca un accidente, muchas veces importantes o fatales. Pero también el puerto de Puerto Plata ha ido perdiendo competitividad como consecuencia de una vía ágil que pueda hacer que mercancías entre y salga de forma más expedita. Eso es una obra, la obra fundamental para el despegue definitivo de nuestra provincia, es la posibilidad de tener una mejor vía de comunicación con Santiago y el resto del país. Y tras el puerto de los ferries en Puerto Plata, de los cruceros, exacto, ¿ha habido mejoría desde el punto de vista económico, turismo, los pequeños comerciantes también de Puerto Plata? Hay que dar un poquito de oportunidad. Evidentemente ha tenido un impacto positivo, pero no como la gente lo esperaba, porque cuando todos soñábamos con la vuelta de los cruceros y nos imaginamos la industria ya en su etapa de maduración, y Carnival, que ha sido muy prudente, es un nuevo destino que ha ido creando, va generando o va aumentando cada año la cantidad de turistas que trae. Este año, por ejemplo, se espera que lleguen 78,000 turistas más que la temporada pasada. Ellos solo al punto de maduración traerán 750,000 turistas al año. En el transcurso de los próximos 3 años llegará a 750,000 turistas por año. No hay dudas que eso será o es altamente impactante. Cada turista gasta cerca de 80 o 90 dólares por visita, lo que quiere decir que a las empresas que se vinculan al sector de los cruceros, al suplidor, desde el más encumbrado de los actores de la industria al más humilde, evidentemente que reciben una inyección importante de esa industria. Pero lo más importante, o las cosas más importantes que ha hecho Carnival, que es una multinacional, la más grande empresa de cruceros del mundo, es que comienza también a promocionar nuestro destino. Y tenemos en todos los medios digitales de publicidad internacional a Carnival promocionando Amber Cove y Puerto Plata como un destino interesante. Y por eso ha hecho que muchos otros inversionistas, gente que tenía muchos años sin venir a Puerto Plata, comienza a pensar o a poner su vista allí, y eso también genera un efecto multiplicador que también evidentemente está siendo positivo, afectando de manera positiva a nuestra provincia. Senador, como hay cosas muy buenas en Puerto Plata, también las hay no tan buenas, como es el hecho de que la prostitución, por ejemplo, es una de las cosas que se recuerda cuando se habla de este importante punto a nivel de turismo en República Dominicana. ¿Qué es lo que se está haciendo en Puerto Plata para quitar esa marca que lo pone como el principal objetivo del turismo sexual en República Dominicana? Es específicamente Sosúa, uno de los municipios de nuestra provincia. Recuerden que Puerto Plata tiene algo interesante, y es que es multidestino. Tienes a Cabarete como un destino que tiene su personalidad individual, Sosúa, que también tiene la suya, Puerto Plata y algunos otros que se van creando o se irán creando en el tiempo, como el caso de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, que tiene atractivos indudablemente hermosos, la Bahía de Luperón, Punta Rusia. Hay condiciones allí para que se cree otro destino por sí solo. Y en Sosúa se vive una triste realidad, y es que el turismo sexual se ha apoderado de la marca o de lo que representa esa ciudad o ese pueblo en el país y en el mundo. Quiero decir varias cosas en torno a ese tema. Primero, que curiosamente la mayor parte de las hombres y mujeres que proveen servicios en el mundo de la prostitución en Sosúa no son de allí. Son ciudadanos de otra parte del país que van a Sosúa a proveer o ofertar sus servicios. Cosa interesante, porque lo que equivale a decir es que la mujer de Sosúa o el hombre de Sosúa, porque está vinculado a ambos sexos, ¿verdad?
de nuestra provincia o nuestra tierra aún tiene o aún logrado mantener la suficiente o la autoestima suya a un punto tal que no ha sucumbido, no ha caído ante la desgracia de tener que participar o vivir de la forma más directa posible de esta triste industria que se ha apoderado de Sosúa. Se están dando los pasos para eso. Hay una sociedad de Sosúa articulada con la intención de cambiar esa imagen y de producir cambios sobre ese aspecto. Y de manera, quiero resaltar que de manera muy viva, muy presente, ha habido importantes inversiones del sector privado en Sosúa que denotan que viene un cambio, se viene dando un cambio en el municipio. Por poner solamente un ejemplo, una de las mejores marcas en materia de turismo de toda la región o de todo el continente, que es la cadena Gansevoort, que tiene varios hoteles tanto en Nueva York como algunas islas de las Bahamas, pues ha colocado un hotel en Playa General Inver en Sosúa. Un hotel precioso. Es precioso. Fuera de la cadena MAN, que está en Río San Juan, que es un hotel 5 o 6 estrellas, la segunda mejor marca de por sí quizás es la que se ha colocado en la Playa General Inver. Eso despierta la esperanza de que el rumbo que va a dar ese municipio es uno de volver a sus orígenes, al turismo de familia, y no así al del turismo sexual. Yo me resisto a creer o a pensar que los ciudadanos de Sosúa de alguna manera se sienten atraídos a que sus hijos o sus hijas vivan o se dediquen a proveer, digamos, a dar soporte a una actividad que es de alguna manera no la que yo ni creo que ninguno de nosotros se sentiría atraída a impulsar o a mantener. De hecho, la última vez que estuve por la zona en Cabarete creo que habían retirado la venta de bebidas alcohólicas en algunos de los principales bares, de los principales puestos que estaban en la calle principal de Cabarete como medida para aislar a sí, bueno, de las cosas que se ha hecho, la autoridad ha hecho es regular en materia de los horarios, ¿verdad? Para que quizás con una actitud más fuerte poder ir reduciendo la incidencia del turismo sexual. Pero yo soy de los que creo que la solución debe ser mucho más integral que la simple aplicación de la fuerza. Debe darse soporte a las hombres y mujeres que se dedican a ese negocio para sacarla de allí, aumentar su autoestima, mejorar su condición de salud, ver el acompañamiento inclusive psicológico y sociológico que se le puede dar para poder inyectarla a otra área del mercado laboral, buscar la manera de transformar los negocios que hay en Sosúa para que entiendan de que aun cuando el tránsito sea difícil, porque siempre los cambios son difíciles, hay otras áreas del turismo que son mucho más rentables desde el punto de vista económico que esa que se practica. Tiene que haber un esfuerzo y la estructuración de un plan bien articulado que no sea solamente la aplicación de mano dura, porque lo que hace la mano dura en áreas como estas es que dificulta o fortalece las estructuras que se forman alrededor de la prostitución y la siguen supliendo el propio servicio, pero de una manera quizás que va en detrimento de las propias prestadoras de esos servicios o de los hombres que se dedican a ese negocio. O sea, tiene que verse de una forma más amplia la solución y no tanto de aplicar simplemente mano dura para un tema como este que es al fin y al cabo un tema social, un tema humano. Ojalá y entonces esa imagen cambie y la solución no sea la tan llamada zona rosa que se pretende crear en algunos lugares donde la prostitución es lo que más abunda. Y sería imperdonable terminar esta entrevista volviendo al inicio sin antes mencionar cómo marcha el proceso de análisis de nominaciones y candidaturas para las altas cortes en el Senado. Mira, bueno, son lo que se está hoy impulsando en el Congreso es la conformación de la Junta Central Electoral de manera específica y estamos esperando en el caso del Senado que se elige el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que será uno de la oposición. En este caso la segunda mayoría dentro del Senado ha expresado la disposición de que el candidato a presentar sea quien les habla. Y luego que se elija ese miembro y el presidente convoque el Consejo Nacional de la Magistratura, pudiéramos abocarnos a elegir los miembros de las altas cortes. En el caso de la Junta Central Electoral, nosotros desde la oposición, la semana pasada, el pasado miércoles en sesión, presentamos un documento, una carta en la que solicitábamos que se pausara el proceso de evaluación de los aplicantes
a ser miembros de la Junta Central Electoral. No así la inscripción como tal, sino que le diéramos tiempo a que el diálogo nacional que se venía dando bajo el patrocinio de Monseñor Agripino Núñez Codillado con las fuerzas políticas del país y con la invitación de la sociedad civil dominicana, permitirles a ellos que pudieran avanzar en lo que podría ser una solución mucho más sopesada, mejor pensada, equitativa, y que en tal sentido nosotros como senadores, que somos los que tenemos la facultad constitucional de nombrar los jueces o los miembros de la Junta Central Electoral, pudiéramos partir de un consenso logrado entre esas fuerzas, y que en tal virtud debíamos asumir esa actitud de darle tiempo a ellos y nosotros dedicarnos a otras tareas. Sin embargo, esa no fue la actitud asumida por los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, lo que mandaba una clara señal, o ha mandado una clara señal en su actitud, de que la intención es, mientras discutíamos en el diálogo cómo mejorar o fortalecer el sistema democrático dominicano, en el Senado hacer todo lo contrario. Entonces no parecía, o no parece que la intención es la más adecuada o transparente posible, porque parecería que hay dos agendas individuales, dos agendas paralelas, ¿verdad? Y por eso, inclusive, la oposición dominicana en el día de ayer anunció su retirada del diálogo, también como una muestra de fijar posiciones y de generar la suficiente conciencia y presiones para que eventualmente se llegue a un consenso o a un pacto político democrático que venga a fortalecer el sistema. Nosotros no queremos repartición de miembros. Si hubiésemos querido un miembro o dos miembros, estoy seguro que el oficialismo nos lo daría, siempre en minoría. Nuestra intención es esa. Nuestra intención es poder impulsar jueces independientes, apartidistas, que nos den a nosotros y al propio oficialismo la tranquilidad de que los próximos procesos electorales sean diáfanos y sean transparentes, democráticos, y lo que queremos es específicamente eso. Yo soy uno de los que me niego a participar en un proceso político o un proceso electoral futuro bajo las condiciones que hoy se viven en democracia y República Dominicana. Ahora, apartando el tema de la Junta Central Electoral y a modo de político, si se pudiera separar como legislador, ¿qué opinión le merece el hecho de la polémica que ha desatado la aceptación para repostularse de Roberto Rosario al frente de la Junta Central Electoral, aunque no debiera ser determinante, pero que ya no tiene visas? No tiene visa para Estados Unidos y al frente de un organismo electoral no puede viajar al resto del mundo sin solicitar un permiso previo. ¿Qué opinión le merece eso como político? Envió una carta pidiendo, exhortando a que vuelva a ser... Mira, yo creo que el último proceso electoral dominicano, nosotros, en vez de evolucionar de forma positiva, retrocedimos. Es un proceso electoral que no estuvo a la altura de las circunstancias, con grandes fallas, y con muchas imposiciones de parte de las autoridades electorales que dificultaron más el proceso. Y en tal virtud no es la mejor carta de presentación que hacen los actuales miembros de la Junta Central Electoral. Si fuera meramente por evaluación de su gestión, si tomamos como referencia el último de los procesos, creo que merecemos una nueva Junta Central Electoral en el que ninguno de sus miembros, de sus actuales miembros, repitan. Nueva vez, lo vuelvo a decir, si como empresa, si como accionista de una empresa, que somos los dominicanos y dominicanas, que nos hacemos representar por un Congreso Nacional y se sienta solamente a evaluar su gestión y tomamos la última, no le da la suficiente peso o solvencia para poder aspirar a mantenerse ahí. Son demasiados fallos. Fue un proceso difícil, tortuoso y frustrante. Escáneres que debieron haber llegado aquí 6, 7, 8 meses antes, como decía contrato, llegaron apenas días antes de las elecciones, que no se fiscalizaron, que apenas se hicieron 2 pruebas y no dieron resultados, que inicialmente iban a costar $32 millones y luego aparece en la voz de la propia Participación Ciudadana un adendum por $7,5 millones más, confidencial, inclusive decía el propio acuerdo, juntas electorales en todos los municipios del país donde tuvo que contarse por tercera vez los votos a nivel congresional. Es un proceso
muy distante a lo que debe ser la democracia en los tiempos en el que vivimos, en el que ya la transparencia y la equidistancia de los miembros que organizan el torneo no debe ser ni tan siquiera un tema a discutir. ¿Acaso hoy en las elecciones norteamericanas se habla de quién es que organiza las elecciones en Estados Unidos? ¿Quién es el presidente de la Junta Central Electoral en Estados Unidos o en los estados? ¿Quién? Eso ni se habla. Pero así en cada uno de los países que vamos a España, que han hecho ya 2 elecciones y van caminos a una tercera. ¿Quién es? ¿Quiénes son los miembros del Tribunal Electoral Español? Nadie lo sabe, porque son tan solventes, están tan bien estructurados, en el que ese no es un tema que importa. Y los hombres y mujeres que están allí son técnicos, en el que todos creemos. Solamente en un país como el de nosotros estamos hablando de lo fuerte que es la democracia y en el donde la mitad de los actores del proceso no creen en los mismos organizadores del evento. Entonces creo que tenemos que hacer una reflexión muy tranquila y entender que nosotros merecemos una nueva Junta Central Electoral con dominicanos independientes y honestos, que los hay, y una Junta Central Electoral verdaderamente a la altura del momento que vive el país. Una de las cosas que ha dicho el partido oficialista de la retirada de la oposición de estas discusiones es que están buscando distraer todo el proceso para no aprobar la ley de partidos, que ustedes han decidido no dar importancia a la ley de partidos políticos y de las elecciones nacionales, precisamente por la tosudez de no discutir esto de los jueces de la Junta Central Electoral. No, bajo ninguna circunstancia. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros no podemos querer impulsar leyes o aprobar leyes que son fundamentales para normar y regular el proceso electoral al tiempo en el que los hombres y mujeres que la van a hacer aplicar no tienen ese interés. ¿Para qué sirven unas leyes si quienes la tienen que aplicar de alguna manera no tienen la suficiente credibilidad para que todos entendamos que la van a hacer aplicar? Y la interpretación de las leyes. Claro. ¿Quién las va a hacer? ¿Y quién va a hacer la interpretación de las leyes? ¿Uno de los 2 equipos que juegan en el próximo torneo electoral? No, esa no es la intención. Además que la Constitución, como coloca fechas, límites, como hay procedimientos en los reglamentos que obligan a elegir los jueces de la Junta Central Electoral, la velocidad de esos procesos hace que quizás la importancia de los temas o vamos a poner la atención sobre los temas cambie. Es verdad que teníamos que aprobar las leyes electorales y estamos en consonancia para aprobarlos, pero de repente se nos coloca, por un tema de simple lógica de procedimental, constitucional y legal, la elección de los jueces antes. Entonces, ¿qué haces? Permite que elijan jueces que son partidistas y que no son objetivos ni independientes para dedicarnos solamente a aplicar las leyes. Y luego tenemos leyes y ¿qué pasa? No, tiene que ser una discusión al mismo tiempo en el que podamos tener leyes nuevas y miembros de la Junta Central Electoral nuevos. Y hago mucho énfasis en miembros porque hasta la ley electoral que hoy tenemos en vigencia, pero antigua a la Constitución Nueva de la República, se exigían que fueran abogados por una razón de que tenían a bien ser ellos los que dirimían los conflictos electorales. Ya no, son meramente organizadores del proceso, o sea que miembros de la Junta pueden ser informáticos, pueden ser contables, pueden ser algún abogado, pueden ser periodistas, pueden ser de todo tipo de ciudadanos que lo que tengan buena intención y nombre y capacidad organizativa para poder montar el proceso electoral que venga. Bueno, pues ojalá por el bien de la democracia y la ciudadanía dominicana sea así y sea un proceso transparente y al unísono, que vayan las leyes acorde también con las personas que representan esas leyes y que hacen que los procesos electorales fluyan. No veo por qué es tan difícil para muchos pensar en la idea de elegir jueces independientes. Y en consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales tras las elecciones que recomendaron una ley de partidos sólida que también que regule todo este proceso electoral en la República Dominicana. Enhorabuena, que continuemos mejorando en el Congreso Dominicano. Claro que sí, que Puerto Plata entonces siga renaciendo. Les invito a Puerto Plata para que... Ay, gracias. Dios mío, qué desagrado ir a Puerto Plata. ¿Verdad? Sí, claro, vamos a certificarnos por Puerto Plata. Al paraíso del Atlántico, esa novia del Atlántico. Es muy bonito. Claro. Les invito a conocerlo. Yo sé que ustedes han ido. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir recientemente a Puerto Plata. No. Puerto Plata está en buen momento.
Y hay muchas cosas para ver. Bueno, pues gracias entonces al senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, por habernos acompañado en este punto de partida de este miércoles que ya